Comenzamos el repaso de la semana con una de esas noticias que gusta dar, y es que Renfe ha confirmado que ampliará el contrato que adjudicó a CAF con un pedido extra de 32 nuevos trenes de media distancia eléctricos por un importe de 190 millones de euros. Hablamos de un modelo que contará con dos tipos de convoy, de 3 y 4 coches totalmente eléctricos, de gran eficiencia energética y capaces de alcanzar en circulación los 200 km/h, un complemento al pedido ya realizado que demuestra las necesidades de la flota de Renfe en todos sus frentes y que poco a poco se va a ir corrigiendo y que, como veremos en este repaso de noticias, en algún caso incluso es urgente. Esta semana el gobierno ha aprobado al fin la prórroga hasta final de año del 50% de los abonos de transporte, algo imprescindible para que las comunidades autónomas puedan ejercer dichas ayudas al transporte público respectivamente, y que seguirá unida a los descuentos en cercanías y media distancia hasta, recordemos, el 31 de diciembre. Y atención, porque Wigo se ha puesto como objetivo comenzar su ruta entre Madrid y Murcia antes del verano del 2024, con la novedad hasta ahora no concretada de que, ojo, serán 2 trenes diarios por sentido directos, es decir, sin pasar ni parar en Alicante capital. Por tanto, serán nuevos, no extensiones, una doble buena noticia al dejar el viaje en 2 horas y 45 minutos y ofertar no solo billetes de media más baratos que en Renfe, sino que aumentará notablemente las plazas disponibles. Y estos días hemos conocido otra licitación de las obras en el proyecto de llevar la alta velocidad a Navarra, en el tramo Tafalla-Campanas, de especial complejidad al tener 3 túneles y un viaducto y un presupuesto que supera los 280 millones de euros, con un plazo de ejecución de 30 meses. Te recuerdo que tienes un vídeo ayer mismo en el canal hablando de esta novedad muy importante para llevar el AVE a Pamplona. Y parece que las ventas del nuevo servicio AVE a Francia van muy bien. 19.000 billetes se han vendido ya, aunque no se han dado datos concretos como los billetes vendidos en cada una de las rutas, aunque todo hace pensar que la estrella es la Barcelona-Lyon. Ojalá pronto haya más detalles para poder evaluar el calibre de lo que comienza a rodar, recordemos, el 13 y el 28 de julio respectivamente. Y atención a esta noticia, porque el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la clausura de la línea ferroviaria Tarancón-Utiel, que tantas protestas provocó en el pasado y que afecta a 11 municipios de la provincia de Cuenca, Valencia y Comunidad de Madrid. El tribunal sostiene que los recurrentes llevan razón cuando sostienen que la ejecución del acuerdo impugnado conlleva un notable perjuicio de difícil reparación para sus intereses. Veremos cómo evoluciona esta importante noticia en los próximos meses. La red convencional entre Guadalajara y Zaragoza se va a modernizar con la inversión de 60 millones de euros, concretamente entre la capital alcarreña y Ariza, un tramo de 150 kilómetros donde se va a renovar la señalización con la implementación del bloqueo automático, un avance en fiabilidad y seguridad muy relevante en un tramo donde también se incluye la conexión con Torralba y, por tanto, por extensión, con Soria. Y en La Rioja se entra en la última fase de las obras de mejora en la infraestructura a su paso por Haro, en una actuación que mejorará la fiabilidad de uso del trazado ferroviario y que representa una inversión de 2 millones de euros, concretamente para el tratamiento y sostenimiento del terraplén. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y no muy lejos, en Aranda de Duero siguen peleando por recuperar su tren directo con Madrid, y estos días el ayuntamiento de la ciudad ha pedido a Adif que paralice la contratación del estudio de viabilidad, del que ya hemos informado en otros vídeos de noticias en el pasado, y en su lugar han presentado otro pidiendo la sustitución por un proyecto técnico de adecuación, apertura comercial y mejora de la línea ferroviaria, que permitiría reabrirla con la mayor celeridad posible. Recordemos que el estudio de viabilidad sería bastante largo de ejecutar y solo si fuera positivo se comenzarían las obras necesarias para poder reabrir esta línea, cerrada en su día al quedar atrapada una máquina en el túnel de Guadarrama, medida que parece bastante más sensata y que ojalá salga adelante. La Asociación Española del Transporte ha propuesto estos días conectar Algeciras con Jerez
por una línea de ferrocarril, mediante un informe ejecutivo donde se recoge un diagnóstico de la situación en la que se encuentran los nodos logísticos, además de una descripción de las redes transeuropeas de transporte y la singularidad del puerto de Algeciras. Entre las propuestas se incluyen mejoras en el trazado ya existente, electrificación, desdoblamientos, correcciones y nueva infraestructura, entre otros aspectos como que las mercancías pasen por Ronda y la propuesta de la creación de una nueva infraestructura entre Algeciras y San Fernando, Jerez. Y las obras de mejora en la infraestructura en Zuera, Zaragoza, han entrado en su segunda fase, donde se completarán las actuaciones preventivas de mejora de las condiciones del terreno bajo la plataforma de las vías, con una inversión superior a los 14 millones de euros, que consisten en el acondicionamiento del terreno en el ramal de Huesca de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. Y más renovaciones, esta vez de la electrificación de 3 estaciones entre Jaén y Ciudad Real, concretamente las de Linares Baeza, Vilches y Almuradiel, donde se renovarán los cables de alimentación que transportan la energía desde las subestaciones hasta la catenaria y que hacen posible la circulación de los trenes, todo ello con un coste de unos 600.000 euros. Y parece que la amenaza de competencia desleal de Bruselas a Renfe ya tiene respuesta. La compañía pública va a ofrecer todos sus datos a las plataformas rivales de venta de billetes para librarse de la probable multa multimillonaria que la amenazaba. La Comisión Europea someterá a consulta pública en las próximas semanas los compromisos asumidos por el operador ferroviario para verificar si son suficientes para poner fin al abuso monopolístico. De hecho, en Alemania se seguirán los pasos para corregir los abusos de poder en la venta de billetes de su compañía de ferrocarriles, que como otras bastantes empresas estatales de tren, están siendo acusadas de prácticas anticompetitivas frente a agencias de viajes o plataformas de venta online. Y la francesa SNCF refuerza sus trenes entre Barcelona y París en los próximos meses de verano, y aprovechando que hasta la primavera del año que viene seguirá siendo la única que oferte trenes en estas rutas, y a partir del 8 de julio y hasta final de agosto añadirá un tercer tren diario por sentido entre ambas ciudades, añadiendo por tanto 1.000 asientos extra a esta ruta. Y atención a esta noticia porque no es una inocentada, y es que Renfe ha diseñado un protocolo de actuación ante las olas de calor puntuales que se viven en España. La idea es que cuando se produzcan temperaturas muy elevadas, Renfe dispondrá de asientos sin vender en determinados trenes y recorridos, de forma que si se localiza un problema de funcionamiento del aire acondicionado en un coche, los viajeros se van a trasladar a otras plazas disponibles en otros coches y aportar agua y bebidas. Además, han reforzado las revisiones de los equipos de aire acondicionado en los trenes de media distancia de la serie 599 y de los trenes de larga distancia de la serie 730, conocidos como Albia, con la colaboración de CAF y Talgo, una medida, digamos, extraordinaria y que se aplicará en rutas como la extremeña o algunas andaluzas, que automáticamente supondrá eliminar bastantes plazas diarias y que de momento no se ha anunciado, por ejemplo, más convoyes para compensarlo, lo cual demuestra lo justo de la flota actual de la compañía y también de lo vetusto de algunos de sus modelos que todavía, como hemos hablado al principio del vídeo, queda bastante por corregir. Y el BOE ya ha publicado el convenio para la construcción de la estación intermodal de Lugo, un nuevo paso para la licitación de las obras con la idea de que comiencen a principios del próximo año, con un presupuesto de 50 millones y 16 meses de plazo, y que te recuerdo te conté junto a otros proyectos de estaciones gallegas en un vídeo del canal. Y otra buena noticia para Talgo, pues el Parlamento danés ha aprobado la ampliación del contrato por el que la empresa española suministrará 8 composiciones adicionales Intercity por 184 millones, otro pequeño extra para mejorar las cuentas de esta compañía. Y estos días ha comenzado la nueva fase de la renovación de la línea Huelva-Zafra, con trabajos ante todo de renovación de 5 puentes y mejoras en el tramo Jabugo-Huelva Mercancías. Todo con el objetivo de incrementar la fiabilidad y regularidad de las circulaciones en la línea que conecta las provincias de Huelva y Badajoz. La complejidad de estos trabajos tendrá que obligar a suspender la circulación entre las estaciones de Zafra y Huelva desde el 1 de julio hasta finales de diciembre, donde Renfe ofertará transporte alternativo por carretera. Te recuerdo que tienes un vídeo muy reciente hablando de la situación de Huelva, incluyendo estas actuaciones.
Y ya sabemos que Mérida, la capital extremeña, tiene mucho patrimonio histórico y aunque no sea de piedra ni hecho por los romanos, una de las construcciones más destacables de la ciudad monumental es su puente ferroviario de hierro sobre el Guadiana, que ahora Adif va a restaurar. Unos trabajos que se realizarán en horario nocturno para no afectar a la circulación y todo con un presupuesto de 8,7 millones de euros, un puente de 1883 y que volverá a lucir en todo su esplendor. Y pasamos al transporte regional y local, con buenas noticias, y es que parece que se acerca otra ayuda al bolsillo del usuario habitual en el transporte público de la Comunidad de Madrid, pues el gobierno regional está preparando la unificación de las tarifas distribuyéndolas solo en dos zonas, A, la Ciudad de Madrid, y B, el resto de la región. Una novedad que, primero, va a suponer una simplificación y segundo, un ahorro de hasta, en algunos casos, 180 euros para más de 3,6 millones de usuarios. Esta simplificación tiene como objetivo que las actuales B1, B2, B3, C1 y C2 se convertirán en una única zona como B, con la actual tarifa de B1. Y otro detalle extra estará en el metro, donde la tarifa del billete sencillo se mantendrá en 1,50 euros, con independencia, importante este dato, del número de estaciones que se recorran frente a los 2 euros que cuesta en la actualidad para viajes que incluyen más de 10 estaciones, algo que hacía, según el recorrido en el suburbano madrileño, muy caro y que nos alegra que se den los pasos para hacer más atractiva la red madrileña. Nos vamos a Bilbao, donde se ha anunciado la modernización de la red de cercanías con el objetivo de reforzar su fiabilidad y capacidad y en donde Adif impulsará la actualización de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo de la línea C3, comprendido entre las estaciones de Arrigorriaga y Bidebieta-Basauri, con la inversión de 1 millón de euros y que se centrará en la renovación de los enclavamientos y la instalación de nuevos circuitos de vía, señales y balizas en este trazado. No salimos del 8, pues ha sido noticia la metedura de pata del consorcio de transportes por un error en la planificación para poder prorrogar la famosa bonificación del 50%, en este caso en el metro de Bilbao, que perderá así su tarifa reducida durante los primeros 13 días de este mes de julio. En fin, añadid vosotros el comentario. Nos marchamos a Sevilla, donde parece que la ampliación del tranvía desde San Bernardo hasta Nervión se va a retrasar hasta 2024. La previsión es que este tranvía estará en fase de pruebas en los meses de octubre y noviembre y se finalizará después de Navidad. Y ojo porque Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha comenzado la última fase de las obras del nuevo viaducto en el barranco de Quisi, en Benissa, donde se conectará con el trazado de la línea 9 que enlaza Benidorm y Denia, en el tram de Alicante. Una obra que cuenta con un presupuesto de construcción de casi 10 millones de euros y una longitud del viaducto de 370 metros. Nos vamos a Canarias, donde se ha llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto laboral en el tranvía de Tenerife tras 4 meses después. El Cabildo se ha comprometido a buscar alternativas a la arena de sílice, que se utiliza en el sistema de frenado de los tranvías y cuya sustitución habían reclamado los trabajadores por considerarse cancerígena, aparte de otros aspectos en materia de seguridad y salud laboral, así como un nuevo reglamento y el posible incremento de conductores. Y atención porque vuelve el tren playero que como cada verano conectará León con Gijón, operativo desde el 1 de julio hasta el 27 de agosto, con precios que rondan los 11 euros. Y acabamos como siempre con mercancías, con los 71,8 millones de euros para la licitación de las obras para construir el complejo ferroviario de Valladolid, del que os recuerdo tenéis un vídeo en el canal. También se ha anunciado la primera autopista marítimo-ferroviaria de España, con conexión del puerto de Valencia con Madrid, que se inaugurará en 2024. Y hacia el centro del país hay nuevos avances en el proyecto de la plataforma logístico intermodal de Alcázar de San Juan, y se ha dado el visto bueno al inicio de los trámites para la adjudicación directa de este anteproyecto. Como veis, una semana más con mucha información que dar y que nos vemos en 7 días para informar de lo que acontezca. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.